Shalom familia, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración y Encuentro con Yeshua. Amados hermanos, hoy continuamos con la lectura de las parashot semanales y hoy nos toca leer la porción número 34, denominada Bamidbar. Bamidbar significa en la estepa de o en el desierto de. Amén. Entonces los invitamos, amados hermanos, a que se pongan cómodos para que podamos comenzar esta maravillosa lectura de la Torah de nuestro Abacadosh. Hermanos amados, comenzar diciendo que la semana pasada terminamos de estudiar el libro de Levítico, ¿verdad? Baikra. El estudio de la Torah de esta semana comienza en el cuarto de los 5 libros de Moshe, de la Torah, Bamidbar, que como dijimos al principio significa en la estepa de o en el desierto de. Si bien este nombre está tomado de la quinta palabra hebrea, en el verso 1 refleja uno de los temas de este libro. En esta porción, mis amados hermanos, Yud-Heh-Vav-Heh Adonai considera prioritario crear una fuerza militar israelita antes de emprender su viaje a través del desierto hacia la Tierra Santa. Bamidbar se llama números, significa números, porque los primeros 4 capítulos mencionan censos de israelitas, el primero de los cuales son los hombres que pueden portar armas, un nombre hebreo más antiguo para Bamidbar, es el libro de los números o de las cuentas. En hebreo se dice Sefer Hapikudim, Sefer Hapikudim, que también refleja este tema de la cuenta, de contar. En el capítulo, mis hermanos, 1 de Bamidbar, de esta porción, los israelitas todavía están acampando en el monte Sinaí después de haber recibido la Torá, haber construido el Mishkan, el tabernáculo del testimonio, y haber recibido instrucciones de adoración. Ahora, antes de avanzar hacia a la tierra prometida, deben estar preparados para las amenazas que les esperan. Esas amenazas que lo van a esperar durante su travesía, durante su viaje. Adonai, hermanos amados, le ordena a Moshe que haga un censo de todos los hombres israelitas capaces de portar armas a partir de los 20 años. La Parashá Bamidbar nos habla de los 4 censos que tuvo el pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta la entrada en Eretz Israel. El primero, recién salido de Egipto. El segundo, después del Becerro de Oro, donde murieron 3,000 israelitas. El tercer censo, cuando la divinidad se posó sobre ellos. Y también un cuarto censo, y el último, fue cuando fue en Arbot Moab, antes de entrar a Eretz Israel, mencionado en la porción Pinjas, que vamos a leer en el capítulo 26 de Bamidbar. Dicen los sabios, los Jajamim, que estos censos ordenados por nuestro Abacadosh son digamos que es una demostración del gran amor que Yud-Heh-Vav-Heh tiene por su pueblo. Lo que es lo mismo, cada integrante israelita es importante en su totalidad, como también en su individualidad. Algo que nos advierte nuestro Abacadosh es que debemos ser cuidadosos con el Aim Hará, con el mal ojo, con la justicia divina, que se enfoca en la individualidad o en cada individuo, causándole el mal de ojo que conocemos, cuando esté señalado como persona, no como una parte de una totalidad. Amén. Es por ello, mis hermanos, que es necesario hacer el censo a través de Mahatzit Hashekel, que esta era una moneda que se aportaba en el templo. ¿Sí? Y de esa manera se contaban las monedas más, no las personas. Entonces aquí vemos que el mérito de la Tzedakah se convertía en un escudo protector que ayudaba al individuo a protegerse del peligroso Aim Hara, del mal de ojo. ¿Okay?
Por causa del pecado del becerro de oro, mis hermanos amados, los primogénitos perdieron el privilegio del servicio a Elohim, o la Avodah Hashem, ocupando su lugar los levitas, quienes se negaron decididamente a participar de este pecado. Siforno explica que los primogénitos, por ser los mayores, asumen la responsabilidad del pecado de los menores. Por ello, en Egipto, en Misraim, merecían morir junto con los primogénitos egipcios. Además, por ley, en momentos de muerte masiva, el ángel destructor no distingue entre buenos y malos. Sin embargo, misteriosamente, se salvaron pasando a ser pertenencia de nuestro Abacadosh. Entonces, mis amados hermanos, acá o de aquí más bien aprendemos que toda persona que se salva de la muerte, su vida se consagra a Yud-Heh-Vav-Heh. Los primogénitos fueron entonces consagrados, ¿verdad?, para el servicio divino, pero deberían ser rescatados con 5 monedas. 5 monedas al nacer. ¿Para qué? Para que puedan ser también utilizados para servicios seculares y no sean considerados profanación de aquello que es muy sagrado. Entonces, el Eterno hizo, mis amados hermanos, que los levitas fueran pocos, ¿verdad? Para demostrar que lo que vale ante el Eterno es la calidad y no la cantidad. ¿Amén? Bamidbar, hermanos amados, nos enseña que a pesar de que el pueblo de Israel estaba en medio del desierto, su Shekinah, la Shekinah del Eterno, reposaba sobre ellos, junto con su ejército celeste, que acompañaron, ¿verdad?, durante 40 años a este pueblo escogido por nuestro Abacadosh. Entonces vemos a un Elohim como el buen pastor cuenta sus ovejitas, ¿verdad? Un censo. No solo para saber la cantidad de ellos, sino para velar y para sanar a cada una de ellas. Amén. Y con esta breve introducción, entonces, nos metemos de lleno en la Torá de nuestro Abacadosh para poder comenzar esta maravillosa lectura. Muy bien. Entonces ahí tenemos en sus pantallas la porción número 34, Bamidbar, que significa en la estepa de o en el desierto de. Pueden ver ustedes en sus pantallas que la base bíblica está en el libro de Bamidbar, Números, el capítulo 1, ¿verdad? En la porción profética está Oseas. En Brit Hadashah vamos a transitar por muchos versículos, por Juan, Lucas, Primera de Corintios, ¿verdad? Y Yohanan también y algunos otros que el Padre nos vaya mostrando. Entonces, mis amados hermanos, pónganse cómodos, estén a mano con su libro de apuntes, sus escrituras y comencemos esto. Muy bien. Comenzamos entonces con la primera aliyá de esta porción, de esta parashá. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3 inicialmente. Como hacemos siempre, vamos a proyectar los versículos que corresponden a la parashá y los versículos de apoyo los vamos a mencionar. Les voy a dictar, perdón, para que posteriormente ustedes puedan seguir la lectura de esta porción acompañado de estos versículos bíblicos y su aprendizaje sea más completo. Amén. Muy bien. Entonces, leemos versículo número 1 hasta el 3. Y habló Adonai a Moshe en la estepa, desierto, de Sinaí, en la tienda de asignación, el día primero del mes segundo, en el segundo año de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, diciendo, segundo versículo dice, toma un censo de la asamblea completa de los hijos de Israel por clanes y familias, registra los nombres, todos los nombres, de 20 años de edad y más que están sujetos al servicio militar del ejército de Israel. Tú y Aarón los enumerarán en el ejército compañía por compañía. Perfecto. Entonces vemos acá que más que un pueblo, Israel es un ejército.
el ejército de Elohim, ¿verdad? Acompáñeme a Shmuel Aleph, primera de Samuel 17:26, primera de Samuel 17:26, y dice, David preguntó a los hombres que estaban cerca de él, ¿qué se le hará al que mate a este filisteo y elimine el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a las filas del Elohim viviente? Hermanos, cuando estudiamos este versículo a nivel remes, el segundo nivel de interpretación exegética de la Torá, podemos entender que perteneciendo a nosotros, también nosotros perteneciendo a Israel, pasamos a formar parte de ese ejército del Elohim viviente, ¿verdad? Con una lucha especial, como nos dice Rab Shaul en Efesios 6:12. Y nos dice, porque nuestra lucha, nos dice este versículo, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Amén. Versículo 4 dice, lleva contigo de cada tribu un hombre que sea cabeza de un clan. Será de acuerdo a su casa paterna. Muy bien. Yosef Abhei, mis amados hermanos, ha establecido en su pueblo líderes y pastores con objetivos específicos. Estos tienen la función de guiar al pueblo, cada uno en su área de influencia. Debemos entender, por lo tanto, que los líderes, hermanos, son puestos por Elohim, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que sujetarnos a ellos principalmente por dos razones. La primera es porque rebelarse contra ellos es rebelarse contra Yud Heh Vav Heh. Rab Shaul nos dice en Romanos 13:1 y 2, todos, dice, tienen que obedecer las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad que no sea de Yud Heh Vav Heh, y las autoridades existentes han sido puestas por Yud Heh Vav Heh. De modo que el que resiste a las autoridades está resistiendo lo que Yud Heh Vav Heh ha instruido. Y los que resisten traerán juicio sobre sí mismos. Y la segunda razón, mis amados hermanos, es porque ellos han de dar cuenta por nuestras almas. Está escrito en Hebreos 13:17, obedezcan a los dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos se mantienen vigilando sobre sus vidas como personas que tendrán que rendir cuentas. Así que hagan esta tarea alegremente, porque esto no es provechoso. Ahora bien, hermanos, es muy interesante cómo los líderes deben ser cabeza primero en sus familias, ¿verdad? Para luego ser del pueblo. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que leer y está en 1 Timoteo 3, versos 4 y 5. 1 Timoteo 3, versos 4 y 5, y dice, que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda dignidad, pues si alguno no sabe gobernar su propia casa, entonces la pregunta surge, ¿cómo cuidará de la iglesia de Elohim? Entonces, si hacemos un análisis rápido usando el léxico del griego al español en el Brit Hadashah, cuando vemos que gobierne bien su casa, la palabra gobierno, o más bien gobierne, en el griego se dice proistemi, del Strong en hebreo, en griego 4291, que quiere decir estar delante, presidir, practicar, tener autoridad sobre algo, cuidar, ayudar, ocuparse en practicar, dirigir y por último, ser jefe. Amén. Entonces vemos acá que el hombre debe tener autoridad sobre su casa, pero esa autoridad implica cuidar, ayudar y ocuparse en dirigir y ser principalmente el jefe de su hogar. Lo segundo que vemos en este versículo de 1 Timoteo es que dice que tenga a sus hijos en obediencia, ¿verdad?
o también un sinónimo sería subordinación. En griego se dice hupotaje, que está en el Strong 5292, perdón, 5292, y significa textualmente obediencia, someterse, sometición o sujeción, ¿verdad? Y lo otro que vemos en este versículo es otra frase que dice con toda honestidad. El líder tiene que tener mucha honestidad, ¿verdad? Tiene que ser venerable. En griego sería semnotes, que está en el Strong griego 4587, y que significa probidad, o sea, ser una persona proba, ¿verdad? Honestidad, ser una persona honesta, seria, íntegra. Ahora, hermanos, que los hijos se sujeten y sean honestos en su sujeción, es decir, ser un padre, debemos ser padres que logramos que nuestros hijos nos obedezcan con honestidad, ¿verdad? Que ofrezcan una obediencia sincera, no con hipocresías. Si un líder de hogar, mis amados hermanos, logra gobernar así su hogar, entonces estará apto para gobernar la casa de Elohim. ¿Bien? Vamos a ir al versículo 51. Todas las lo leen ustedes, por favor. Vamos a llegar al versículo 51, que leemos los versículos más relevantes de la porción, entendiendo que ustedes leen todo. De la semana, ¿verdad? Leemos alía por alía. Muy bien. El verso 51, entonces. Cuando el Mishkan haya que trasladarlo, son los levitas los que lo desarmarán y lo armarán en la nueva localización. Cualquier extranjero de otra tribu que se incluya en esto será puesto a muerte. Hermanos, acá, Yud-Heh-Vav-Heh ha establecido responsabilidades específicas para personas específicas, ¿verdad? Entonces, cualquiera que intente llevar a cabo algún trabajo que nuestro Abacadosh no le ha encomendado, entonces garantiza su fracaso, ¿verdad? Y el desagrado de Adonai. La función de los levitas era todo lo relacionado con el Mishkan, con el tabernáculo, y posteriormente, ¿verdad? Con el Beit HaMikdash, con el templo. Entonces, cualquiera que no fuera levita era considerado un extraño en lo relacionado con estas funciones, y por consiguiente, ¿verdad? Podía morir si intentaba hacer algo que no le correspondía. Entonces, esto, hermanos, nos enseña dos cosas. La primera es que Yud-Heh-Vav-Heh nos da talentos y dones para servirlo a Él, ¿verdad? Pero también para servir a la congregación. Segundo, que Él nos va a pedir cuentas si no hacemos lo que Él nos ha mandado. Hacer algo que Él no nos ha mandado es tan grave como no hacer lo que nos mandó, ¿verdad? Es no hacerle caso, no ser obediente. 52. El resto de los hijos de Israel acamparán compañía por compañía, cada hombre con su propia bandera. Bien. Cada ejército, mis hermanos, estaba formado por la tribu a la que pertenecían sus integrantes. Esto nos enseña que independientemente de que seamos diferentes y de familias diferentes, pertenecemos a un mismo pueblo, es decir, somos una familia, ¿verdad? La bandera nos habla de identidad, como tenemos en todos los países, ¿no? Acá tenemos la bandera de Bolivia, la de Perú, la de Colombia, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces esa bandera es lo que nos hace únicos, nos distingue, ¿verdad? Un boliviano, de un peruano, de un chileno, de un norteamericano, de un venezolano, de un canadiense, de un japonés, de un chino, etcétera, ¿verdad? Entonces somos uno en relación con todo el pueblo, pero somos diferentes en cuanto a nuestra personalidad. Y es aquí donde radica lo más grandioso y elevado de este mensaje, hermanos amados, en el hecho de la unidad en medio de la diversidad, ¿verdad? Las banderas incluían los colores de cada tribu. En este punto, Rashi comenta que cada estandarte tribal era del mismo color que la piedra en el pectoral del Kohen Gadol. Muchos hoy no saben convivir con la diversidad que Yud-Heh-Vav-Heh ha creado y anhelan tener y hacer cosas que no está en su diseño divino, por lo que no viven vidas realizadas. Entonces es necesario encontrar
Descanso, mis hermanos, en nuestra identidad, en lo que nos hace únicos como pueblo y como hijos de Elohim. Vamos a leer el capítulo 2, vamos a leer versículos 1 y 2. Y habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán por clanes, cada hombre con su propia bandera y bajo el símbolo de su clan. Acamparán alrededor del Mishkan del testimonio, pero a la distancia. Bien. El Mishkan, el tabernáculo, ubicado en el centro, indicaba que todo en el pueblo giraba a su alrededor, ¿verdad? Esto nos muestra que todo debe girar desde lo general hasta lo particular en torno al cumplimiento de la Torá. Amén. Bien. Entonces, les voy a poner una imagen, les voy a mandar para que puedan ver los estandartes de cada tribu, ¿verdad? Por ejemplo, Rubén era de color rojo, con duadaim, que son mandrágoras. Simón era verde, con la ciudad de Shechem. Leví era blanco, negro y rojo, bandera con Urim y Betumim. Yehudá es azul del cielo con un león. Y Sahar es azul oscuro. Eruditos en el cálculo del calendario con un sol y con una luna. Zebulún es blanco con un barco, estandarte. Dan es zafiro con una serpiente. La tribu de Gad es gris, de color con batallón de soldados. Neftalí es rojo pálido con un ciervo. Asher es oliva ardiendo con un olivo. La estandarte de la tribu de Yosef es negro con estandartes Efraín un toro y Menashe un rehem. Y la tribu de Benjamín, la número 12, es una combinación de todos los colores con un lobo como símbolo, ¿verdad? Bien. Vamos a trasladarnos al capítulo 3 y vamos a leer el versículo 9. Aquí dice entonces: asisten a los levitas a Aarón y sus hijos. La responsabilidad primaria referente a los hijos de Israel es servirle a Aarón, lo que estábamos comentando, ¿verdad? Bien, mis hermanos, en este punto vemos que era el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, el líder de la tribu de Leví, pero al mismo tiempo era el servidor del pueblo. Es decir, tanto el Kohen Gadol, sumo sacerdote, como la tribu levita eran servidores de Yud-Heh-Vav-Hei y del pueblo al mismo tiempo. Es decir, servían a Yud-Heh-Vav-Hei en favor del pueblo, ¿verdad? Bien, 12 y 13. 11, 12 y 13 vamos. Y habló Adonai a Moshe diciendo: yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito, varón que es primero de la matriz entre los hijos de Israel. Los levitas serán míos. 13. Todos los primogénitos varones me pertenecen a mí, porque en el día que yo maté a todos los primogénitos varones en la tierra de Egipto, yo separé para mí todos los primogénitos varones entre los hijos de Israel, ambos humanos y animales. Ellos, nos dice Yehova, son míos y yo soy Adonai. Amén. Entonces vemos acá que los primogénitos, mis amados, como dice el versículo, pertenecen a nuestro abacados, ¿verdad? Es decir, estos están consagrados para él. Los levitas tipifican a los primogénitos de todo Israel, mis hermanos, los cuales se asocian generalmente con dominio, con poder, una mayor posibilidad económica, etc. Ahora, si bien esto es cierto, la mayor responsabilidad del primogénito es servir a los demás, ¿verdad? Tenemos un ejemplo hermoso con Yeshua en Mateo 20, de 25 al 28. Mateo 20, 25, 28. Dice: pero Yeshua los llamó y les dijo: ustedes saben que entre los goyim, entre las naciones, los que se supone que gobiernen se convierten en tiranos y sus superiores se convierten en dictadores. Entre ustedes no puede ser así.
sino que cualquiera de ustedes que quiera gobernar tiene que servir a los otros. Y el que quiera ser el primero tiene que ser su esclavo. Pues el Ben Adam no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Saben? Muy bien, vamos al versículo 38. Dice, aquellos que acamparán delante del Mishkan del testimonio en el este hacia la salida del sol eran Moshe, Aarón y sus hijos que estaban a cargo del lugar Makon Kadosh. Ellos llevaban a cabo su responsabilidad en nombre de los hijos de Israel, y cualquier otro que se incluyera así sería puesto a muerte. Entonces vemos que solo a Moshe, a Aarón y a sus respectivas familias les era permitido morar delante del Mishkan, del tabernáculo, ¿verdad? Debido a que ellos eran los encargados de servir en el mismo y también de cuidar que ningún extraño pasara. Si alguien aparte de ellos cruzaba, esto les ocasionaría la muerte, ¿verdad? Seguimos avanzando, vamos a ir al versículo 51 y estamos en la día 6. Dice, Moshe dio el dinero de la redención a Aarón y a sus hijos, cumpliendo lo que Adonai había dicho, como Adonai había ordenado a Moshe. Hermanos, los levitas sustituyeron a los primogénitos de todos los hijos de Israel. Estos últimos excedían en número a los levitas por 273, por lo que Yud-Heh-Vah-Heh estableció un pago de 5 shekels por cada uno como rescate o redención. ¿Ah? Entonces, números 36, 46, 47 nos dice, y como el precio de rescate de los 273 primogénitos israelitas que exceden el número de los levitas, toma 5 shekels por cabeza, ¿verdad? Entonces, estos debían ser redimidos y el dinero debía ser dado al coordinador, al sumo sacerdote. Ahora, esto nos muestra, mis amados hermanos, que la remisión tiene un precio. En nuestro caso, el precio fue la sangre de Yeshua, ¿verdad? En Efesios 1:7 leemos, en él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. Amén. Bien, vamos al 4. Vamos a ver del 1 al 4. Y habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo, toma un censo de los hijos de Kehat, que están entre los hijos de Leví por clanes y familias. Todos aquellos entre 30 y 50 años de edad, estos entrarán en el cuerpo que hará el trabajo en el Mishkan del testimonio. Así como los hijos de Kehat servirán en el Mishkan del testimonio y tratarán con las cosas, especialmente Kedoshim, o sea, más sagradas, ¿verdad? Como se ha visto anteriormente, cada uno en el reino, hermanos, tiene una función, la cual es irrevocable, además inalterable. En este caso se muestra, por ejemplo, en que solo los keahitas, ¿verdad?, eran los responsables de llevar los objetos sagrados, función que nadie más podía hacer, mis hermanos, ¿verdad? Bien, vamos al verso número 15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los mobiliarios y todos los utensilios Kedoshim, cuando el campamento esté a punto de moverse, entonces los hijos de Kehat vendrán y los cargarán. Pero ellos no tocarán las cosas Kedoshim para que no mueran. Estas cosas son responsabilidad de los hijos de Kehat en el Mishkan del testimonio, ¿verdad? Entonces vemos acá que los responsables de llevar los instrumentos sagrados no podían verlos ni tocarlos, solamente Aarón y sus hijos. Ahora, acá vemos cosas, mis amados. Primero, la importancia del trabajo en equipo. Es decir, que todos dependían de todos y necesitaban de todos, ¿verdad? En el reino, mis amados hermanos, no existen aquellos que trabajan solos, puesto que todos somos un cuerpo, ¿verdad? Y eso ya nos lo dijo Rab Shaul en 1 Corintios 12, del 12 al 20, lo vamos a leer. 1 Corintios 12, del 12 al 20.
Dice, porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo. Así también en el Mashiach, así también es el Mashiach, porque por un solo espíritu nos sumergimos todos en un solo cuerpo, tanto yehuditas como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu, pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Elohim, nos dice este versículo, ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. Qué belleza, qué hermoso, ¿verdad? Y lo segundo que vemos acá es la importancia de las responsabilidades, hermanos. Entonces, si alguien que no fuera Aarón o alguno de sus hijos tocaba algún objeto sagrado, como hemos leído, moría al instante, ¿verdad? Es pecado tanto ser negligente con nuestras responsabilidades, mis amados, como llevar a cabo alguna tarea que no nos ha sido dada. Hay que saber escuchar a nuestro abacados, ¿verdad? Bien, 19. Más bien dice, haz esto por ellos, para que ellos vivan y no mueran. Cuando ellos se acerquen a las cosas, especialmente Kedoshim, Aarón y sus hijos entrarán, y tú asignarás a cada uno su tarea. Hermanos, una de las funciones de un líder es delegar las responsabilidades. La actitud egoísta de una sola persona a hacerlo todo no es ni bueno ni sano, mis amados. No es bueno porque contradice los diseños, ¿verdad?, de Yudhai Bab-Hei. No es sano porque el líder terminará por estresarse y agotarse con mucha facilidad, lo que terminará afectando las demás áreas de su vida. Adicionalmente, es posible que se sucediera lo que pasa hoy en día en muchas congregaciones, amados hermanos, que muchos anhelan, muchos quieren, esperan algunos ministerios o trabajos en el reino, calificados como los más importantes, ¿verdad? Muchos quieren ser roes, eh, maestros, evangelistas, pastores, qué sé yo, ¿verdad? Pero en un determinado momento, ¿no? A cada cual, en ese contexto, se le asignaba un trabajo y se le supervisaba, hermanos, ya que no podía desear lo que estaba haciendo por anhelar otro trabajo, como, digamos, cargar el arca del pacto, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, Elohim, si podemos resumir esta porción en una sola palabra, creo que podríamos denominarla límites, ¿verdad? Elohim ha establecido eh, líneas divisorias, mis hermanos, para darnos sentido de responsabilidad con la congregación, con la Kehilá y con el pueblo de Elohim en general. Los límites, hermanos amados, nos separan del resto y nos hacen ver nuestra parte. Es en el funcionamiento, esa parte que nos corresponde en el funcionamiento del cuerpo de nuestro Mashiach. Y hay algo que debemos entender, que no existen, mis amados, los hombres orquestas. Todos tenemos dones y habilidades, unos más que otros, pero debemos conocer y aceptar nuestros límites para no fracasar. Los límites nos mantienen humildes y nos hacen ver que necesitamos de otros para hacer la obra de Elohim. Entonces sigamos su diseño y seremos efectivos y exitosos en toda nuestra vida, ¿verdad? Ya a manera de conclusión, mis amados hermanos, podemos decir que la Parashá Bamidbar nos enseña sobre la preparación, el orden y la santidad en la comunidad de Judea. Como creyentes en Yeshua, vemos en estos temas un llamado, hermanos, a prepararnos espiritualmente, ¿verdad? A centrarnos en la presencia de nuestro Abacadosh, esa presencia que inunde nuestras vidas, a dedicarnos al servicio del reino y a reconocer nuestros roles únicos dentro del cuerpo de nuestro Mashiach. Yeshua, la Dabar hecha carne, es nuestro Mishkan,
nuestro tabernáculo, amados hermanos. Es el centro de nuestra emuná y en él encontramos la plenitud de nuestro llamado y propósito, ¿verdad? Amados hermanos, con este último comentario hemos concluido la lectura de la porción de esta semana. Una porción corta, ¿verdad? Pero muy sustanciosa. Les recomiendo que lean toda la porción para que puedan tener y tengamos todos un mejor entendimiento de lo que hemos podido leer y comprender esta noche. Le agradecemos a nuestro Abacados que nos haya permitido reunirnos un Shabbat más en familia para poder escudriñar su bendita Torah. Será con nosotros hasta el siguiente séptimo día, si así nuestro Abacados lo permite, para que podamos volver a encontrarnos en esta subcasa de oración para continuar la lectura de su Torah preciosa, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, Shabu Atov, y que la bendición de nuestro Abacados descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus actividades, y que la Torah sea la luz que guía nuestro caminar.